Aquí está el martes de la edición central de MBD Noticias, pantalla de TV Ciudad. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo andas, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? Hoy es verano, porque hoy cada día tenemos una estación distinta. No hoy sé verano cuánto en el nos sur. va a durar. Sí, se está poniendo medio feito ahora, parece. Así que veremos en qué estación estaremos mañana. No nos adelantemos porque falta para el verano y porque falta para el pronóstico de tiempo. Hay otras cosas. Exacto. Estado de situación con respecto al vínculo entre el gobierno y la organización Beneverit. Les contamos, el presidente Yamandu Orsi recibió con sorpresa el discurso del presidente de la Beneverit, Jorge Tócar, este lunes en la noche de los cristales rotos, la conmemoración, donde se solicitó al gobierno retomar el acuerdo entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ANI, y la Universidad Hebrea de Jerusalén. Según dijeron fuentes de presidencia, nunca sucedió que en un acto de estas características se planteen reclamos sobre temas de coyuntura y el mandatario no fue avisado, por lo que se evaluó como fuera de lugar este hecho. Además, se transmitió de manera informal a la Beneverit, organizadora del evento, este parecer. Ya iremos a ese asunto, que recaba distintos datos que fueron averiguados por MBD Noticias, pero hay más para anunciar. Sí, vemos los titulares. El presidente del CODICEN de la ANEP, Pablo Caggiani, dijo que no comprende la decisión de ADEMU de desafiliarlo, pero subrayó que esto no cambia en absoluto su relacionamiento con el sindicato en el marco de la gestión del organismo. El Sindicato del Personal Doméstico acordó recientemente con la Liga de Amas de Casa la creación de 3 categorías laborales en el sector. Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en lograr ese reconocimiento. El rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela, destacó la importancia de las elecciones universitarias que se realizarán este miércoles, que definirán la futura conformación de los consejos de las facultades y de la Asamblea General del Claustro. La justicia condenó a 2 años y 4 meses de prisión a una funcionaria del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción que se desempeñaba como jefa administrativa en el marco de la causa que investiga un presunto desvío de fondos. La consultora Exante divulgó los resultados de su última encuesta de expectativas empresariales. Germán de Agosto, en su columna económica, nos contará las perspectivas de producción, inversión y contratación de las empresas para el año que viene. El portaaviones más poderoso del mundo y su grupo de ataque se incorporaron al operativo de la Marina de Estados Unidos contra el tráfico de drogas, y el Ministerio de Defensa de Venezuela anunció que pasa a una nueva fase del plan de defensa ante las amenazas estadounidenses. Los candidatos de la ultraderecha chilena, José Antonio Kast, del Partido Republicano, y Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, se enfrentaron durante el debate presidencial a la candidata de la coalición de centroizquierda, Janet Jara, quien aparece como favorita previo a las elecciones del domingo. Recuerden que nos pueden ver en vivo en todos sus dispositivos, en tvciudad.uy, a través de YouTube, y también nos pueden escuchar en la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. Porque es momento de recibir adelantos de contenido desde móviles, días intensos en términos de actividad sindical en el colectivo que nuclea a las y los maestros de Montevideo, y de ese asunto me parece que viene el adelanto de Diego Martini. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes para todas y todos. Así es, nos encontramos justamente en la sede de ADEMU, de la Asociación de Maestras y Maestros del Uruguay, donde en unos minutos darán una conferencia de prensa y seguramente brinden explicaciones de lo que se definió en la jornada de ayer y donde también se definió justamente la expulsión del sindicato del presidente de ANEP, CODICEN, Pablo Caggiani. Y otro adelanto, recordemos que el 24 de noviembre el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, será el miembro interpelante por la situación del presidente de ACE, Álvaro Danza, entendiendo que violó la Constitución al desempeñarse en el ámbito privado mientras presidía ACE. Danza, en tanto, dijo que concurrirán al Parlamento a dar todas las explicaciones necesarias. Estamos convencidos que hemos actuado ajustado a las normas, a las reglas. En efecto, la JUTEP nos ha dado razón en ese sentido y vamos a ir al Parlamento a dar todas las explicaciones que los señores legisladores consideren convenientes para la ciudadanía. Si hay sospechas, que desde nuestro punto de vista es convicción, de que el doctor Danza ha estado hasta ahora violando la Constitución, debe cesarlo en el cargo. Ahora desarrollo informativo, porque el presidente Yamandu Orsi transmitió en su entorno más cercano del gobierno sorpresa
ante el pedido de que se reanude el acuerdo entre la Agencia Nacional de la Investigación y la Innovación, la ANI, y la Universidad Hebrea de Jerusalén, que formuló justamente ante la presencia del presidente el titular de la Beneverit durante la conmemoración de un nuevo aniversario de la Noche de los Cristales Rotos, acto que se desarrolló este lunes. Según supo MBD Noticias, en el gobierno entendieron este hecho o este suceso como fuera de lugar, ya que en este tipo de acto no se aborda la coyuntura local. Fuentes gubernamentales le dijeron a MBD Noticias que Orsi transmitió informalmente su sorpresa en persona a integrantes de la colectividad judía en la sede de la Beneverit, a la que concurrió para participar de una nueva edición de la ceremonia que anualmente se organiza en ese lugar en homenaje a las víctimas de los linchamientos y ataques promovidos por el nazismo en Alemania y Austria entre el 9 y el 10 de noviembre de 1938. En el local de la Beneverit, al que una vez más concurrieron diferentes autoridades del gobierno, así como personalidades de la política uruguaya, Orsi encendió la vela central de un candelabro de 7 brazos, símbolo de la organización anfitriona y ritual de estas celebraciones. Lo hizo en compañía de Jorge Tócar, el presidente de la Beneverit, quien fue el encargado de pronunciar el discurso que causó sorpresa en el gobierno. En su alocución, tras referirse a que en Uruguay se han incrementado las señales de odio y reclamarle a las autoridades la condena pública de estos hechos, Tócar pidió que se reactive el acuerdo que este gobierno dejó en pausa y cuya concreción podía significar la instalación de una oficina uruguaya de la innovación en Jerusalén. Tenemos que retomar el camino del diálogo y de la convivencia. Por eso hoy hacemos un llamado expreso a que se reanude inmediatamente el acuerdo de cooperación entre la ANI y la Universidad Hebrea de Jerusalén. El conflicto nunca puede ser justificación para perjudicar a la educación y a la innovación. Mientras dejemos que triunfen solo quienes promueven el odio, la discriminación y la violencia, los cristales se van a seguir rompiendo. Estos conceptos también fueron vertidos por el dirigente nacionalista Ruperto Long, que este año hizo uso de la palabra como invitado. Sobre el final de su alocución, cuando terminó la actividad, se lo voy al presidente Orsi dirigirse a Robbie Schindler, presidente del Comité Central Israelita, que estaba presente, igual que Orsi, en primera fila. Desde la torre ejecutiva se cuestionó el hecho de que la Beneverit no haya anunciado que el discurso incluiría estos contenidos, considerados inéditos en un acto de esta índole, ajenos al estilo habitual y, por ende, a la tradición histórica de la ceremonia. Ahora seguimos adelante con otras informaciones, cambiamos de tema. Les contamos que Alfonso Rueda, que es el presidente de la Junta de Galicia, mantuvo una conversación con el presidente uruguayo, Yamandu Orsi, porque se mostró interesado debido a la situación vinculada al contrato con el astillero español, más precisamente gallego, Cardama. Según publicó en su cuenta de X, manifestó el enorme prestigio de la construcción naval en Galicia en ese diálogo que sostuvo con Orsi y acordaron ambos, esta es la versión de Rueda, el presidente de la Junta de Galicia, mantener un canal de comunicación abierto para conocer de primera mano cualquier novedad sobre la demanda al astillero. Además, también les contamos que, según informó el medio Economía Digital Galicia, Ana Pontón, quien es portavoz nacional del bloque nacionalista galego, el sector del nacionalismo gallego de izquierda, visitará mañana Uruguay y se reunirá con el presidente Orsi en medio de esta polémica generada en torno a Cardama. En nuestro país también mantendrá encuentros con la dirigencia del Frente Amplio, así como con la ex vicepresidenta Lucía Topolansky. Con Antel Empresas estamos del mismo lado del mostrador. Volvemos a lo sucedido ayer en esta conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos. Tenemos repercusiones que nos trae Martín Duarte sobre esta situación, esta molestia por parte del gobierno. Así es, Natalia, vamos a ver qué mirada tiene los docentes, en este caso de la Universidad de la República, a propósito de lo que compartíamos, ¿no?, en este ámbito de la jornada de ayer, donde se puso esta temática política dentro del discurso de la Beneverit, y estamos con Gregory Randa, el docente de la Universidad de la República, integrante de ADUR, que ha estado también siguiendo todo este tema y también la postura que tomó en su momento la Universidad de la República a propósito de la instalación, en este caso, de la oficina de la ANI en Jerusalén, en la Universidad de Jerusalén. Bueno, Gregory, ¿cómo tomaste estas declaraciones en un marco distinto, pero que se planteó en la jornada de ayer? Nuevamente esta intención de reactivar o reanudar la participación de la ANI dentro de la Universidad de Jerusalén.
Bueno, nosotros pensamos que no tienen lugar esas declaraciones, o sea, declaraciones puede haber, pero que no tiene lugar la reapertura de ese proyecto. Es un proyecto que lo que pretende es apoyar al Estado de Israel en las circunstancias actuales. Se parecería de las declaraciones que, como se declaró un alto al fuego hace un mes, entonces estaríamos en mejores condiciones ahora que antes. Y la verdad es que ha parado parcialmente el genocidio, pero las causas principales por las cuales la Universidad de la República se pronunció en contra de esta oficina no están directamente relacionadas con la agresión a Gaza. Están basadas en el análisis de los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia, que reclaman a todos los estados de la ONU, el Uruguay entre ellos, a no colaborar con el apartheid que practica el Estado de Israel desde hace muchos años, mucho antes que comenzara esta etapa de la agresión a Gaza, ni con las modificaciones en el estatus de la ciudad de Jerusalén y en las modificaciones, digamos, de lo que serían los territorios ocupados. Por cierto que el acuerdo alto al fuego ha sido violado de manera sistemática por Israel. Hay más de 240 muertos, incluyendo numerosos niños, por parte del ejército israelí en un mes. O sea que es verdad, no estamos a un ritmo de 2.000 o 3.000 muertos por mes, estamos a un ritmo de 240, pero sigue siendo ocupada Gaza, más de la mitad de Gaza por el ejército israelí, sigue limitando el ingreso de alimentos y de necesidades humanitarias, sigue matando, sigue asesinando y ahora además redoblando las agresiones en los territorios ocupados de Cisjordania. De modo que uno podría pensar más bien que este alto al fuego es una etapa más en la destrucción o en el proyecto de destrucción sistemática del pueblo palestino, y nosotros estamos totalmente en contra de que el gobierno uruguayo colabore de manera objetiva con esos crímenes, y eso es lo que estaba haciendo el gobierno uruguayo al abrir esa oficina. Es un tema que, como tú decías, bueno, se ha planteado, la universidad ha tomado una postura. ¿Qué te pareció el contexto donde se hace este planteo en la jornada de ayer, que generó cierta molestia también en el gobierno? Bueno, no sé, hay digamos, incesantes acciones por parte de estas organizaciones que no representan a todos los judíos uruguayos y judías uruguayas. Existen judíos uruguayos y judías uruguayas que no están... No nos sentimos representados por estas organizaciones. De hecho, integras una organización. De hecho, integro la organización Judía y Judíos Uruguayos contra el Genocidio, y que hemos llamado directamente a la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, como es de público conocimiento. Es decir, estas organizaciones funcionan más bien defendiendo de manera sistemática al Estado de Israel en acciones que, en nuestra opinión, dañan profundamente al pueblo judío, porque hacen que el pueblo judío quede a los ojos del mundo como cómplice de una agresión, de crímenes horrendos, que la verdad es que da trabajo imaginar que un pueblo que sufrió lo que sufrió el pueblo judío hoy esté cometiendo contra otro pueblo. Así que lo que puedo decir es que me da realmente bronca y vergüenza que esas organizaciones sigan insistiendo en defender, en vez de defender al pueblo judío, en defender a Israel. No es lo mismo el pueblo judío que Israel, son cosas distintas. Gregory, gracias por estos minutos, muy amable. El docente de la Facultad de Ingeniería, Gregory Randall, también integrante de ADUR, bueno, marcando también una mirada acerca del acontecimiento de la jornada de ayer. Reiteramos, en este contexto de la jornada de recordación de los cristales rotos, donde se volvió a plantear el tema de que Uruguay, bueno, pudiera reconsiderar la medida de colocar nuevamente la oficina del ANI, o que funcione la oficina del ANI en la Universidad de Jerusalén. Sigan ustedes por allí, compañeros. Muchas gracias, Martín, y a todo el equipo. Ahora vamos a cambiar de asunto, nos metemos en las elecciones universitarias. El rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela, destacó la importancia de este acto electivo que se realiza este miércoles y que definirá la futura conformación de los consejos de las facultades y de la Asamblea General del Claustro. Y todo esto ocurre mientras se procesa todavía a nivel del Senado la discusión presupuestaria, o sea, vinculada al todavía proyecto de ley
de presupuesto y desde la Universidad de la República hay expectativas con respecto a que haya alguna reasignación en términos justamente de recursos. Son los ámbitos de alguna forma de elaboración, de discusión, por ejemplo, es donde se discuten y elaboran los cambios de planes de estudio. Es también los lugares electorales, ¿verdad?, donde se eligen decanos y rectores de la universidad. Creemos que es un momento justamente de buscar la representatividad. Sabemos que siempre un día de elecciones, ¿verdad?, implica un gran movimiento para el país entero. Estamos hablando de 359.000 personas que van a votar. Es un día de mucho movimiento, pero también es el día que en definitiva luego nos da la legitimidad del cogobierno, ¿verdad? Es decir, a través de las distintas listas se va a expresar la voluntad de quienes integran la universidad. Cancela también se refirió al presupuesto asignado a la universidad que, tras ser aprobado por la Cámara de Diputados, es analizado en el Senado y espera haya reasignación de recursos. Dijo que se debe tender al objetivo del piso del 6% para la educación más el 1% para investigación, pero se está lejos en Uruguay de ese valor y con el riesgo de retroceder. Más allá de ese número que realmente es necesario, hay manifestaciones sin duda de los distintos colectivos por la situación, ¿no? Nosotros desde la institución vemos realmente las necesidades y la dificultad que tenemos de poder paliarla. Y 340.000 personas están precisamente habilitadas para participar de las elecciones universitarias entre docentes, personas egresadas y estudiantes. La votación, que es obligatoria, se podrá realizar entre las 8 y las 19 horas y desde hoy se puede realizar el voto vía correspondencia en el correo uruguayo en aquellas localidades en las que no hay mesa de votación. Hoy, 11 de noviembre, se está pudiendo votar por correspondencia a aquellos electores, docentes, estudiantes, egresados, que les corresponda votar en localidades que mañana no va a haber comisiones receptoras de votos. Esos electores pueden estar sufragando en el día de hoy en las oficinas del correo, en el departamento que les corresponde sufragar. Como digo, tienen que llevar su hoja de votación porque no hay hojas de votación en los locales del correo. Y mañana sí, efectivamente, a partir de la hora 8 y hasta las 19, el horario de votación en 986 circuitos, 700 en Montevideo, el resto en los demás departamentos del país. Estamos hablando de cerca de 340.000 los habilitados, estudiantes, docentes y egresados. Hay 226 hojas de votación registradas de los tres órganos y para todos los órganos que se están eligiendo, ¿no? La Asamblea General del Claustro, los claustros de cada facultad y algunos consejos de facultad y para algunos órdenes en algunas facultades. El voto es obligatorio para todos los habilitados para votar. Es importante hacerlo por cuanto después habrá, sí, 60 días hasta el 12 de enero para justificar la no emisión del voto por las causales conocidas, ¿no? Fuerza mayor, razones de salud, no encontrarse en el país el día de mañana. Bueno, hasta el 12 de enero, como digo, se puede justificar la no emisión del voto. Para el caso de que aquel que no vote y no haya justificado la no emisión del voto, tendrá una multa en el caso de los docentes y los egresados, que estamos hablando de 9.000 pesos la multa, o para el caso de los estudiantes se verán impedidos de rendir exámenes en 2 periodos de exámenes. Es importante destacar que los electores mayores de 75 años, si bien tienen la obligación de votar, no son sancionados en caso de no hacerlo, ¿no? Y las y los estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y de la Corriente Gremial Universitaria contaron a MBD Noticias las expectativas de este acto eleccionario de este miércoles. Desde la CGU apuntaron a que se debe profundizar la política de descentralización de las carreras, o sea, de la Universidad de la República, y desde la FEU se destacó lo que se consideran logros vinculados a bienestar universitario. La CGU se organiza con estudiantes que voluntariamente dan de su tiempo gratuitamente para colaborar con sus pares. Y obviamente es una construcción colectiva, no es que el que gana o el que pierde es el que decide todo, entonces simplemente uno pone a sus representantes para que vayan a articular a la universidad en ambientes de diálogo para mejorar lo más posible la calidad académica y el pasar de los estudiantes por la universidad. Nos venimos preparando ya hace un tiempo, en realidad es constante la preparación, la federación a través de los centros de estudiantes, de cada asociación o centro de estudiantes viene trabajando
todo el año en todas las comisiones cogobernadas y es de ahí también la invitación a mañana votar a cualquier lista que tenga la Federación de Estudiantes. La mayoría precisa presupuesto y obviamente el presupuesto no es una cosa que la UDELAR consiga de sí misma en mayor medida. Se depende del presupuesto nacional, que bueno, este año vino bastante magro. El presupuesto actual es prácticamente el 10% de lo que la UDELAR solicitó para lo que es todo temas estructurales y de mantenimiento de edificios y espacios, salarios docentes, una matrícula en aumento de estudiantes que del 2019 al 2025 ha aumentado un 18% y no así el presupuesto reflejado. Mañana se van a elegir los claustros, la Asamblea General de Claustro, el claustro de facultad y el Consejo de la Facultad, espacios fundamentales y de decisión corriente en donde bueno, mañana vamos a poder ejercer el derecho al voto. Tenemos un fuerte componente en lo que es bienestar universitario, que hemos visto la falencia en cómo se está trabajando ahora y la Federación se puso con eso y justo en estos días pudimos elegir una nueva presidencia de bienestar universitario como estudiantes, es decir, que estamos involucradas e involucrados en eso. La UDELAR debería mejorar en tener más docentes por estudiante, más espacios, más presupuesto para investigación. Si los estudiantes de la Federación no estuviéramos ahí, bueno, se empezarían a trancar las cosas, se empezarían a ir más lentas o más allá de cómo es actualmente. Sin embargo, todos los estudiantes de la Federación estamos en estos espacios también bregando por nuestra participación y nuestro derecho también a participar en este cogobierno de la Universidad de la República. La CGU tiene como banderas principales de su fundación hace poco más de 40 años, la descentralización. Este año influimos directamente en poner al nuevo rector de la Universidad de la República y elegir a Héctor Cancela para que así lo sea, que es otra muestra también de cómo la Federación sigue accionando más allá de estar en las comisiones de carrera, de instituto, edilicias, en lo que es más a nivel servicio, también incidiendo a nivel general en poder elegir y proponer a un rector de la Universidad de la República como también a un prorector de enseñanza o ahora a una presidencia de bienestar universitario. Sin duda que somos estudiantes que más allá de estudiar, más allá de trabajar, también nos empapamos y nos apropiamos del cogobierno universitario. Ahora otro nivel educativo, pero seguimos en temas vinculados a la enseñanza. En las últimas horas habló el presidente del CODICEN de la ANEP, Pablo Casciani, y se refirió a la decisión tomada en asamblea anoche por ADEMU Montevideo, justamente decisión de desafiliarlo de su padrón, ya que Casciani es maestro, dijo no comprender, que no comprende esa determinación política, pero aseguró que entiende que eso no va a incidir en su relacionamiento en tanto autoridad con el sindicato. Sostuvo que en la misma situación está prácticamente la mitad del cuerpo docente de primaria de Montevideo, que según su versión no acató la medida de paro en la pasada jornada. Yo lo que recibí fue la información de que se votó la desafiliación y se votó la desafiliación de quienes no cumplieron con las medidas sindicales. ¿Pero de dónde viene esa afirmación? ¿Cómo sabe usted de todas esas desafiliaciones? Porque es básicamente el acatamiento que estaba teniendo el paro el último día. Esto no cambia nada la relación porque es una medida que se toma y que es parte, digamos, de lo que es la actividad sindical. Que yo no la comprenda no quiere decir que sea ilegítima o cosa parecida. ¿Cómo fue la comunicación? ¿Que le enviaron un mail? ¿Qué decía? ¿Cómo se le comunicó que estaba desafiliado? Me avisaron mis compañeras por WhatsApp. ¿Está en contra de esta medida? ¿Cree que es injusta? Lo que yo creo o no crea, creo que no corresponde. Esto es una decisión que es legítima y que está en el marco de una organización social que es un sindicato y creo que las resoluciones colectivas lo que se hace es acatarlas. Y atención porque la secretaria general de ADEMU Montevideo, Paola López, desmintió la versión de Pablo Casciani sobre la desafiliación de la mitad del padrón del sindicato porque no habría acatado los últimos 3 paros. Claro, en entrevista en la Diaria Radio, López lo que dijo fue que en la asamblea de anoche se puso a consideración una moción que planteaba a futuro la desafiliación de las personas que no acataran las medidas de paro, pero que de ninguna manera en esa moción se establecía el efecto retroactivo de esa propuesta. Bien, seguimos en tema. Las autoridades educativas evalúan retomar las clases en las escuelas 123 y 55 mañana y tarde
de esta escuela que sufrió esta situación de violencia, donde un grupo de personas agredió a niñas, niños y personal docente y no docente. Y la directora general de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi, mantuvo reuniones justamente por este asunto, por este tema, con docentes de ambos centros educativos y con representantes del Ministerio del Interior, que además presentó en esa instancia su propuesta de trabajo con la comunidad educativa afectada. Estamos viendo la posibilidad de que mañana se reactiven las clases en este centro educativo, esa es nuestra intención, hacia ahí es que estamos trabajando, pero de vuelta, tenemos que tener al colectivo reforzado en el sentido de que se sientan preparadas para volver a poner el cuerpo en esta situación que hace a cómo recibir a los niños y las niñas. Hubo una serie de compromisos que se tomaron desde antes, a los que se sumaron otros del viernes y otros de ayer lunes. Capaz que empezamos por los primeros tenían que ver con colocar un portero en esta institución, eso fue algo que inmediatamente se accedió. Colocar patrullaje en la zona, esto con el Ministerio del Interior, fue la reunión del viernes, también se accedió a eso. Hubo un componente en relación a cómo trabajar la convivencia y cómo recomponer este vínculo. Esto tiene que ver con el trabajo con las familias, con la comunidad, con los niños de los grupos que estuvieron más afectados, y para esto el Ministerio del Interior entregó una propuesta de trabajo con pelota al medio a la esperanza y hubo otra propuesta desde Convivencia de Derechos Humanos de CODICEN. Es decir, tenemos a todo el Estado dispuesto para resguardar esas condiciones. ¿Cómo hacemos para trabajar en un proceso que sin duda es más largo, que no se arregla con poner policía, sino que hace a cómo conceptualizamos la convivencia en las escuelas? Y ahí lo que estamos trabajando es una cuestión de campañas masivas de comunicación, que fue lo que puso ayer sobre la mesa el presidente, y en alguna cuestión relacionada con este proceso más largo que hace a reconceptualizar los vínculos de convivencia. Cambio de agenda para contarles que Uruguay pasó a ser el primer país de América Latina en reconocer distintas categorías de trabajo en el sector precisamente del trabajo doméstico, como consecuencia de acuerdos alcanzados en el marco de la presente ronda de negociación colectiva de los consejos de salarios. Y el convenio colectivo que incluye esta categorización se firmará el próximo viernes. Y las categorías consisten en general, la categoría general que abarca, o sea, es lo que hacemos todas las trabajadoras hoy por hoy. Tenemos la categoría de cocina y tenemos la categoría de cuidados, que es algo que nosotros venimos luchando hace mucho tiempo por el tema del cuidado, porque bueno, nosotros no estamos contempladas en el sistema de cuidados y sin embargo, de las 99.000 trabajadoras domésticas que existen en Uruguay, 30.000 de las que están registradas en BPS, 30.000 somos cuidadoras, tanto de adultos mayores como de niños y personas con discapacidad. Entonces, era algo que teníamos muy pendiente y por lo que venimos luchando hace mucho tiempo. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, hay 99.000 trabajadoras domésticas, pero solo 54.000 están registradas en BPS. 20.000 tienen más de un empleo y 30.000 se dedican a las tareas de cuidado. La situación es más precaria en el interior del país, con sueldos más bajos y una informalidad mayor. Es lamentable la situación de las compañeras del interior. En Montevideo como que se tiene un poco más de conciencia de parte de los empleadores, pero tampoco queremos poner a todos en la misma bolsa porque hay empleadores que tienen conciencia y saben registrar a la trabajadora, saben lo que le corresponde y le están aportando por lo que corresponde realmente, ¿no? Otro asunto, el presidente de ACE, Álvaro Danza, dijo que con la renuncia a los empleos que mantenían el sector privado no tiene razón de ser el reclamo de la oposición para que dé un paso al costado. De todas maneras, aclaró que cuando se concrete, si no me equivoco, el 24 de noviembre, el llamado a Sara, la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, por su situación, justamente él concurrirá con el espíritu de aclarar las dudas que se planteen. La reflexión es la misma que ha hecho la ministra Lustenberg. Cada vez que los representantes o integrantes del Poder Ejecutivo son convocados al Parlamento, tienen que ir. Nosotros estamos dispuestos a ir a dar todas las explicaciones que sean necesarias. Estamos convencidos que hemos actuado ajustado a las normas, a las reglas. En efecto, la JUTEP nos ha dado razón en ese sentido. Y vamos a ir al Parlamento a dar todas las explicaciones que los señores legisladores consideren convenientes para la ciudadanía. Esa es nuestra visión. ¿Cómo se toma que el tema no haya quedado cerrado a pesar de su renuncia al ámbito privado?
lo tomamos con preocupación, pero con la expectativa de que progresivamente el tema se vaya cerrando, en tanto realmente requiere un cierre del tema, porque no tiene más razón de ser que el tema siga abierto. ¿Pero qué cosa nueva? ¿La cabeza renunciar o no? ¿Nunca estuvo en su... ¿Renunciar a ACE? No, porque realmente los cuestionamientos han sido sobre todo por mi actividad en la vida privada. En la vida privada no, en la actividad privada. En la vida privada se metieron también, pero eso no importa. En la actividad privada. Y lo que sí... no han habido cuestionamientos a la gestión de ACE. Fíjese que si usted mira y escucha, no han habido prácticamente cuestionamientos a la gestión de ACE. Las declaraciones fueron hechas esta mañana en el jardín número 377 de Capitán Tula y Sauce, en la zona de Piedras Blancas, a donde Danza asistió para entregar los primeros 800 lentes de manera gratuita en el marco del Plan de Salud Visual Escolar de ACE, suspendido durante la pasada administración. La verdad que es una enorme alegría. La última entrega de lentes, como comenté recién, fue entre el 2019 y 2020. Es cierto que luego hubo pandemia, pero luego no se había restituido este programa de salud visual escolar. Así que para nosotros es la recomposición de programas de salud visual escolar y al mismo tiempo traerle a los niños equidad en el acceso a estos lentes que son gratuitos. 1.400 niños pesquisados en 40 escuelas y jardines de todo el país, y hoy se hace la primera entrega, se hace en convenio con la UTU, los lentes estaban en ACE y la verdad que los técnicos de la UTU han colaborado muchísimo para convertir esto en realidad. De Danza. Hoy el directorio del Partido Nacional emitió una declaración a través de la cual expresa textualmente lo que define como continuación, o mejor dicho, preocupación por la continuación de actos arbitrarios y parcializados por parte de la presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Ana María Ferraris, que en el periodo pasado, recordemos, ya integraba el directorio de ese organismo, pero como vocal en representación del Frente Amplio. El directorio nacionalista sostuvo que tras requerir información a Luis Calabria, el actual representante de la oposición, se consideró de extrema gravedad institucional el manejo que la mayoría del directorio de la JUTEP ha realizado en el caso Danza, donde desde un inicio se pretendió evadir la participación de la asesoría letrada como organismo técnico. Además, desde el Partido Nacional se indicó que el informe que elaboró esa asesoría fue desconocido por el directorio de la JUTEP, que resolvió por mayoría oficialista que no había incompatibilidad en que Danza presida, como de hecho lo hace, la administración de los servicios de salud del Estado y trabaje en mutualistas, si bien luego, más o menos al mismo tiempo en el que se conoció o cuando se estaba conociendo ese dictamen, renunció a esos trabajos en el sector privado. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional hablando de la situación en el Caribe y sobre todo en las costas que están frente a Venezuela, porque Estados Unidos anunció que va a llegar a la zona donde está el despliegue militar que ha hecho el presidente Donald Trump, el portaaviones US Gerald Ford, el más grande y más potente de la Armada de los Estados Unidos. Esto se da en un contexto de crisis donde se han dado algunos ataques a las famosas narcolanchas, tanto en el Caribe como en el Pacífico, sin que todavía existan pruebas concretas de que algunos de los más de 70 muertos que llevan estas operaciones tuviera algo que ver con el narcotráfico. Esto se da además cuando Venezuela anuncia un despliegue importante y preparativos para lo que podría ser eventualmente una intervención de los Estados Unidos en su territorio, pero lo cierto es que la flota de Estados Unidos se ve ampliamente reforzada con la llegada de esta nave. El portaaviones Gerald Ford y su grupo de ataque ingresaron al área de control del Comando Sur en el Atlántico, lo que aumenta de forma drástica el despliegue naval estadounidense, que ha exacerbado las tensiones con Venezuela. Se trata del superportaaviones de última generación y el más avanzado de la flota de Estados Unidos, que se aproxima a la región después de que el presidente Donald Trump ordenara su traslado desde el Mediterráneo el pasado 24 de octubre, mientras justifica una lucha contra el narcotráfico y vincula al gobierno de Nicolás Maduro con el llamado Cártel de los Soles, algo que Caracas niega.
El objetivo es reforzar la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear e interrumpir a actores y actividades ilícitas que comprometan la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos, según declaró el portavoz del Pentágono, Joan Parnell, el pasado octubre cuando confirmó el traslado de la nave. Desde el pasado 19 de agosto, Donald Trump anunció el inicio de ese despliegue naval que ha estado seguido de numerosos ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico, que han matado al menos a 76 personas, señaladas por Estados Unidos como narcotraficantes, aunque Washington sigue sin mostrar pruebas de sus acusaciones y Caracas lo acusa de pretender un cambio de régimen en su país. El ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino López aseguró este martes que su país inició un despliegue masivo que incluye medios terrestres, aéreos y misilísticos ante amenazas imperiales en referencia a Estados Unidos y que se activarán completamente los órganos de dirección para la defensa integral en todos los estados a fin de llevar a cabo las coordinaciones interinstitucionales y populares necesarias para garantizar el soporte multisectorial que requiere la movilización nacional. Y ahora hablemos de lo que dejó el debate de anoche de cara a las elecciones del próximo domingo en Chile, que serán por primera vez obligatorias desde la dictadura hasta ahora y va a elegir además de, decidir quiénes serán los dos candidatos al balotaje, porque eso prácticamente es un hecho, la Cámara de Diputados y la mitad del Senado. Esto se da en un contexto donde la candidata oficialista, podríamos decir, Jeanette Jara, tiene la mayoría de las preferencias, aunque naturalmente no le va a dar para ganar en la primera vuelta y además se va a enfrentar por primera vez a dos candidatos de ultraderecha que tienen un buen posicionamiento en las encuestas, Antonio Kast y Johannes Kaiser, que representa a un sector un poco más a la derecha incluso que Antonio Kast y que tiene algunos perfiles muy parecidos a los que plantea el presidente de Argentina, Javier Milei. Estamos hablando de un libertario, por decirlo en términos un poco más modernos o como se utiliza ahora. Sin embargo, esta ultraderecha dista mucho de la UDI, la derecha tradicional dentro de Chile, y por eso se prevé que el probable plebiscito que se va a dar en diciembre sea muy peleado. Según explicaron quienes entienden de la política chilena, este debate fue bastante más duro que los anteriores y donde los dos candidatos atacaron duramente a la candidata del Partido Comunista, que dicho sea de paso, anunció que va a dejar esa formación en caso de ser electa presidenta porque entiende que representa a una coalición mucho más amplia. Cuando yo escucho a la candidata Jara, a diferencia de los anteriores debates que tuvieron un tono más moderado y en los que los candidatos evitaron las confrontaciones directas, en esta ocasión hubo varios momentos de tensión, a menos de una semana de que más de 15 millones de chilenos elijan al sucesor de Gabriel Boric, quien no puede optar a la reelección de acuerdo con la Constitución. El debate se centró principalmente en la crisis de seguridad y la economía, las dos principales preocupaciones ciudadanas, aunque también hubo espacio para temas relacionados con los derechos sociales, las libertades individuales y la dictadura de Augusto Pinochet, un tema siempre abierto en Chile. Antonio Kast, que va segundo en las encuestas aunque con poco margen sobre la tercera posición, llamó a Jara la ministra del Desempleo y tildó de populista al gobierno actual por prometer y no hacer nada, pero evitó responder a los temas que le incomodan, entre ellos el aborto, la píldora del día después y la dictadura, de la que en campañas anteriores se mostró partidario. Johannes Kaiser, por su parte, abanderado de una nueva extrema derecha más radical y libertaria que la de Kast, acusó al Partido Comunista de votar en contra de todas las leyes de seguridad y se preguntó de manera irónica cuál sería la participación del partido de Jara en esa materia si ella llega a la moneda. Jeanette Jara, que lidera los sondeos pero sin los votos suficientes para ganar en la primera vuelta, dijo: no vine aquí a pelear con los candidatos de la derecha, que ya suficiente problemas tienen entre ellos, sino a hacer propuestas, afirmando que lo que importa ahora es elegir al presidente que lidere al país para enfrentar los problemas que tienen los chilenos, y reiteró que suspenderá o cancelará su militancia comunista si es electa, para mandar una señal de que representa a una coalición más amplia. Es la primera vez desde el retorno a la democracia en Chile que hay dos candidatos competitivos de ultraderecha y con opciones de pasar al balotaje del próximo 14 de diciembre. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
Comenzamos este segundo bloque saliendo del estudio, nos quedamos en la zona del centro y vamos con Diego Martini a la Casa de las Maestras y los Maestros de Montevideo, la sede de ADEMU, donde hay conferencia de prensa. Diego. Sí, así es, compañeros y compañeras. Habla Paola López, secretaria general de ADEMU. La escuchamos. Una vez analizado en la asamblea del día jueves, se consideró que claramente las garantías no estaban dadas ni para el colectivo propio de esa comunidad, ni para el resto de las compañeras y compañeros del resto de las escuelas, que también vivimos situaciones similares, que venimos denunciando a lo largo de todo el año el incremento de las violencias en los centros educativos y con eso la falta de respuestas desde las autoridades. En esa asamblea del día jueves se consideró continuar con el paro, fue así que el día viernes estuvimos paralizando nuevamente actividades, concentrándonos y movilizándonos en el CODICEN, edificio sede justamente de la Administración Nacional de Educación y Primaria, en la que en esa instancia nos recibió el presidente del CODICEN junto a autoridades del Ministerio del Interior, que para nosotros era uno de los componentes importantes en todo esto para justamente garantizar lo que son la seguridad en el entorno educativo, no solamente para la comunidad educativa, que recuerden acá también fue grave el hecho por las lesiones a niños y niñas y a familias que estuvieron allí al finalizar la jornada el día miércoles. La seguridad para las docentes, fundamental, porque claramente el nivel de violencia también fue atravesado en lo que tiene que ver con las amenazas y que claramente eso afectaba la condición de volver. Y recordemos que esto nos preocupa en el sentido de que todas estas agresiones se dieron en el marco de ejercer nuestra función, nuestra tarea educativa en el lugar propio de trabajo. En esa instancia hubo compromisos claramente por parte de los referentes del Ministerio del Interior de garantizar el patrullaje, de garantizar las rondas necesarias, las respuestas rápidas frente a cualquier episodio y el acompañamiento necesario cada vez que ocurre esto en una comunidad educativa, aspectos que nos habían quedado con cierto sabor amargo, por así decirlo, en las actuaciones del día miércoles. Con respecto a eso se sumó esta cuestión de los programas que se están llevando a cabo en territorio, que tiene que ver con fortalecer la convivencia y la seguridad ciudadana, en el caso de lo que es Pelota al Medio a la Esperanza, y que bueno, y que estaba sobre la mesa la posibilidad de que de aquí a que finalice el año ese programa se instalara en la escuela en donde sucedió esto y que bueno, pudiera fortalecer el trabajo con la comunidad y al colectivo docente en el retorno, que claramente no iba a ser nada sencillo. Eso era el estado de situación al día viernes, con la ausencia en lo que tenía que ver con lo judicial, con la ausencia de garantías más allá de conversaciones y negociación con la Dirección General de Educación y Primaria, en el entendido de establecer estas garantías laborales que nosotros decimos para las compañeras, y lo que tenía que ver desde la responsabilidad de primaria en asegurar el servicio de portería que se instaló el día jueves, que en un principio estaba manejado para un par de días y se logró que se estableciera hasta final del año lectivo durante toda la jornada. En esto recordamos también que el hecho sucede en una escuela que hay dos escuelas que comparten el mismo edificio y por lo tanto el servicio de portería va a cubrir a ambas instituciones. Eso por un lado. Lo otro que estaba en negociación era la participación del PED, lo que nosotros llamamos el programa Escuelas Disfrutables, compuesto por psicóloga y trabajadora social, que en el estado situacional de primaria de escasez de recursos, hoy esos equipos atienden a 20, 25 instituciones y el compromiso era que se instalara la escuela y que tuviera una intervención sostenida de acá a fin de año justamente para surcir esos lazos con la comunidad claramente afectada y que protagonizó estos hechos de violencia y acompañar todo el trabajo colectivo con las clases que vivieron en concreto la situación y todo el resto del estudiantado de esa institución. Con respecto a eso, fue esto que logramos de que se asegurara así y en la asamblea del día viernes, evaluando esto que teníamos sobre la mesa de avances, pero aún
faltando la responsabilidad y el asumir justamente de los actores políticos la responsabilidad con esto que decimos, que cuando se agrede a una maestra, en este caso a varias maestras, a niños y niñas en una escuela pública, se está agrediendo al sistema político en tanto la responsabilidad que tienen como articulador de las distintas políticas sociales, como garante justamente de una convivencia saludable y que claramente nosotras como empleadoras públicas debíamos recibir ese respeto, ese respaldo. En esa asamblea se decidió continuar con el paro y así fue que el día lunes mantuvimos paralización con la concentración en la Torre Ejecutiva, en el entendido que justamente era el Poder Ejecutivo y al Presidente de la República la necesaria presencia y presentación de nuestros planteos, ya que en sus compromisos de campaña y en la asunción de la administración nueva que él está llevando a cabo, se establecieron compromisos con la protección de las infancias, con erradicar la pobreza infantil y que claramente nosotros de las escuelas lo venimos visualizando, lo venimos señalando y denunciando, el deterioro de esas condiciones de niñas y niños y de las familias que si bien apuestan a la escuela pública están carentes de un montón de situaciones, de mecanismos sociales que son necesarios para poder transitar ya sea la trayectoria educativa y su propia vida de una manera digna. En esa instancia que estuvimos movilizándonos el CODICEN, el presidente nos informa que nos recibe, junto con él estuvo el presidente nuevamente del CODICEN y estuvo la directora general de Educación y Primaria para escuchar nuevamente los planteos y en ese marco dar lo que tiene que ver con el rodear estos planteos que estábamos haciendo desde asumir desde el mando mayor de nuestro Estado uruguayo la responsabilidad. Claramente eso lo trasladamos en la asamblea que estuvimos en la tarde del día de ayer, en donde se evaluó positivo porque era una de las cosas que estábamos requiriendo, la atención del Poder Ejecutivo. Nos quedamos con estas palabras de Paola López, secretaria general de ADEMU Montevideo, el sindicato docente a nivel de educación inicial y primaria del departamento en el que está la capital del país. Y ahora cambiamos de asunto. Atención, la justicia condenó a 2 años y 4 meses de prisión a una funcionaria del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción por un delito continuado de apropiación indebida, un delito de asociación para delinquir y lavado de activos en la modalidad de posesión y tenencia. Según informó Fiscalía, la funcionaria que se desempeñaba como una suerte de jefa administrativa alcanzó esa pena a través de un acuerdo de proceso abreviado. La denuncia fue en enero por 193 transacciones irregulares por un monto de 35 millones de pesos y $17.000. En el marco de la denuncia, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, el SUNCA, expulsó a varios de sus afiliados que tenían diferentes niveles de responsabilidad en el manejo de los fondos. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Bueno, y para profundizar en esta situación vamos al contacto con Martín Duarte, que está allí entrevistado con uno de los abogados de esta causa. Así es, Natalia, estamos con el abogado Oscar López Goldaracena, como bien decían ustedes, abogado del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción, para estar poniendo un poco de marco a lo que ha sido el fallo de la justicia en la jornada de hoy y cómo se procesaba en esta maniobra que ya tiene varios condenados. Vamos a conocer un poquito más en detalle. Oscar, gracias por recibirnos. Buenas noches, un saludo a toda la audiencia, a las órdenes. Bueno, ¿cuál es la característica de este procesamiento que se conoció en la jornada de hoy en torno a este tema que venís siguiendo en particular con el Fondo de Vivienda de Obreros de la Construcción y que en particular tenía que ver con desvío de fondos de justamente ese sitio? Exactamente, en el día de hoy se formalizó y luego se siguió un juicio abreviado admitiendo la imputada los cargos y la responsabilidad. Se termina condenando a una pena efectiva de penitenciaría, 2 años y 4 meses
a la señora que era la encargada de realizar las transferencias dentro del Fondo Social de Vivienda de la Construcción, transferencias que en total son cerca de $1 millón, que se fue atomizando en distintas cuentas de terceros. Esos terceros a su vez se lo derivaban al autor intelectual, que hoy por hoy está preso, ¿verdad? Esta persona, la persona condenada en el día de hoy, recibió una retribución por eso. Entonces los delitos por lo que fue condenado son asociación para delinquir, porque esto era, vamos a decirlo para que se entienda, una banda de delincuentes que robaron dinero de los obreros, aportes del obrero y de los empresarios de la construcción, destinado a una finalidad social, administrado por el Fondo de Vivienda, una entidad con personería jurídica, administrada por el Sindicato de la Construcción y por las cámaras empresariales, que en este caso la encargada, abusando más que de la confianza y de la ausencia de controles puntuales en su momento, dispuso esta maniobra y hoy termina condenada por apropiación indebida, por asociación para delinquir y además por tenencia y posesión de los efectos, es el lavado de activos, ¿verdad? Por eso vamos a más de 2 años de prisión efectiva, 2 años de penitenciaría por estos delitos. Y se trata de la persona denunciada por nosotros, por el fondo, cuando se detectó la maniobra, ¿verdad? Esto se detecta durante la licencia de esta persona, se realiza una auditoría, se comprueban esas transferencias no autorizadas, se pone en conocimiento de la justicia, luego esa denuncia fue ampliada en varias oportunidades, se proporcionaron todos los elementos a la Fiscalía, y quiero destacar la seriedad y la eficacia del trabajo, no solo de la Fiscalía, sino de la Policía. Son delitos complejos, y fíjense de que la denuncia fue formulada a fines de la feria del año pasado. No ha terminado todavía, si se quiere, el año, y estamos muy cerca de finalizar todo. Cuando quiero decir muy cerca de finalizar todo es que con esto no termina la investigación y las actuaciones judiciales. Ahora, Óscar, la Fiscalía ha podido trazar el destino. Tú decías, bueno, el dinero se repartía de alguna forma para ser claro en distintas cuentas. Incluso, y también ahí viene la consulta, en su momento hubo dirigentes políticos que fueron a declarar o que se había presuntamente vinculado con el destino de estos fondos. ¿Se pudo comprobar algo al respecto de ese tema? Al día de hoy no hay ninguna evidencia al respecto. Sí fueron mencionados en relación con declaraciones de gente que ya fue condenada. No hay evidencias. Por supuesto que la ruta del dinero se está siguiendo y son hipótesis. Imagínense de que en esto es información que se maneja en forma reservada. Lo que sí quiero decir que hasta el momento lo que resulta probado es que estos fondos que eran distribuidos en esas cuentas, las cuentas a las que recibieron esos fondos están perfectamente identificadas. Las 3 personas responsables de esa asociación para delinquir ya están condenadas. La ejecutora material de las transferencias resultó condenada hoy. Indudablemente ese dinero se fue desperdigando, por decirlo así, en todas estas maniobras, pero quedan todavía, yo diría, 4 o 5 personas más en calidad de imputadas que deberán ser llamadas y que la Fiscalía va a proceder porque es lo que corresponde, porque además surge claramente las responsabilidades penales de otros involucrados. Pero no nos adelantemos, por supuesto que se está realizando el trabajo de investigación a los efectos de no solamente seguir la ruta del dinero, sino si hay otro responsable, el que sea responsable penal de estos hechos, que se le termina robando a obreros de la construcción el aporte, tiene que responder, ¿verdad? Y el compromiso del Fondo Social de Vivienda de la Construcción es ese. Hoy por hoy nos sentimos satisfechos por cómo se ha avanzado, ¿verdad? La persona denunciada ya está condenada penalmente, se pudo descubrir autores intelectuales de esa asociación delictiva, porque en realidad era una asociación delictiva. Y es eso lo que hasta ahora se ha avanzado, y se va a continuar avanzando en una investigación reservada, pero ya les adelanto, en los próximos días, seguramente en las próximas semanas, va a haber otras novedades en relación con otros de los imputados. Óscar, muchas gracias por estos minutos. El abogado, en este caso del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción, dando detalles de lo que ha sido el procesamiento y cómo continuará también el caso. Sigan ustedes por allí, compañeros. Aquí está.
Está el tercer bloque ya en el aire de la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. ¿Qué dice la más reciente versión de la encuesta semestral de expectativas empresariales de la consultora Exante? Agrego una pregunta más que puede ser disparador para la columna de análisis económico que ya empieza con Germán de Agosto. ¿Por qué son importantes las encuestas de expectativas empresariales? Empieza a desarrollarlo Germán. ¿Cómo anda, Germán? Bienvenido. ¿Cómo andás, Tincho? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, las expectativas en general son sumamente relevantes para todo lo que es las decisiones de contratación, la formación de los precios, las perspectivas de inversión. Por lo tanto, el valor que tiene esta encuesta, que se hace cada 6 meses, justamente nos ofrece un panorama bastante detallado sobre lo que sería la psiquis del empresario uruguayo, dado que releva cerca de 330 visiones de ejecutivos y gerentes de empresas grandes y medianas que operan en Uruguay. Por lo tanto, desde el punto de vista del crecimiento, desde el punto de vista de la inversión, desde el punto de vista de la formación de precios, desde el punto de vista del empleo, nos ofrece ese panorama que tiene que ver con, bueno, desde el lado de quién contrata, quién fija los precios, quién invierte. ¿Sí? O sea que tiene cierto valor anticipatorio. Por supuesto, porque en definitiva vos sabés, bueno, si vos le preguntás, por ejemplo, arrancamos ya a aterrizar con lo que tenemos en la placa. A ver qué dice el pronóstico del tiempo en términos empresariales. Exactamente, ¿no? La economía no dista muchas veces de lo que es el pronóstico del tiempo, pero eso se dejamos para otro fogón, Tincho. Si vos tenés acá, cuando les preguntan, bueno, ¿cómo visualizan el crecimiento de la economía uruguaya en un horizonte de mediano plazo? Por lo tanto, en definitiva es, si yo visualizo perspectivas de crecimiento pujante, perspectiva de dinamismo, bueno, mis decisiones de contratación, mis decisiones de inversión van a ser de un tipo. Claro. Si yo, por el contrario, visualizo un panorama más sombrío, de menor crecimiento, de menor dinamismo, voy a tomar decisiones en función de esa visión. Por lo tanto, muchas veces en economía no solamente importa lo que pase, sino que importa cuál es la distancia o la brecha que existe entre lo que pasó y lo que yo pensé que iba a pasar. Esa es la brecha de expectativa que justamente está detrás de las decisiones. ¿Sí? Entonces, si querés en términos keynesianos, sería una aproximación a los espíritus animales que están detrás del proceso de inversión. Y acá se ve clarito, ¿no? Esto, cada 6 meses le pregunta, bueno, ¿vos cómo visualizás el crecimiento con ese rango de años? Entonces, lo que estamos viendo siempre es la proyección a mediano plazo. Y si te fijas, después del pico que tuvimos en 2021, 2022, donde se visualizaba un crecimiento del 3% anual, ¿sí? Para ese horizonte de mediano plazo, hoy estás casi en la mitad. Claro. Es decir, y la perspectiva, si te fijas, en los últimos relevamientos, está siendo a la baja. Por lo tanto, la mirada de los empresarios, es decir, la mirada de quienes contratan, la mirada de quienes invierten, la mirada de quienes fijan precios, está indicando que las perspectivas son menos alentadoras y esto naturalmente dialoga, si querés, o contrasta con lo que puede ser las proyecciones del crecimiento que están previstas dentro del marco presupuestal, que asumía un crecimiento tendencial, ¿sí? Del entorno de 2,4% anual. Sí, ¿no? yo, de hecho, cuando vos presentabas o nos aportabas en la preparación del programa estos datos, hacía el contraste y sentía que había claramente ahí 2 líneas muy distintas entre lo que expresa el gobierno en función de distintos indicadores de los que hablamos largamente cuando se presentó el proyecto de ley y esto que es la visión empresarial. Exacto, y el gobierno siempre tiene, no importa de qué signo político sea, cuando elabora el presupuesto también transmite una señal. Optimismo gubernamental. Exactamente, ¿no? Entonces eso siempre juega y acá estamos viendo la expectativa del lado de los empresarios. Ahora, si tomo lo que vos planteabas de cómo esto puede adelantar comportamientos, para el gobierno no digo que sea la peor noticia del mundo, pero no es una buena noticia que el empresariado piense así. Exactamente, en particular si vos tenés, justamente vamos a la placa siguiente, la aspiración de poder elevar la inversión como porcentaje del PIB, es decir, el peso que tiene la inversión en la economía, de un 16%, que es el nivel actual, a por lo menos aproximarte al 20%, dado que, como lo expresó el ministro, ¿no? La inversión está en el corazón del crecimiento económico y el crecimiento es el corazón de la política económica. Por tanto, la inversión es un aspecto central dentro de lo que es esa programación quinquenal para el análisis económico. Entonces acá otra cosa que estamos viendo, acá tiene que ver más, ya vamos aterrizando la inversión. Y acá les preguntan por, bueno, decime cómo visualizás la situación económica dentro de un año. Sí, acá tenemos un poco sombreado para que no nos distraiga tanto el dato anterior de abril y el de octubre te muestra que apenas un 11% de esos 330 personas encuestadas está visualizando que la situación económica va a ser mejor dentro de un año. 2/3 está diciendo se va a mantener sin cambios y 1/4 casi está diciendo que la situación a un año, ya no a 3 o 4, va a ser peor de la que tenemos hoy. De vuelta, siempre pensá que en definitiva detrás de esta idea, detrás de este pensamiento, lo que está es una edición de inversión que puede postergarse, una edición de empleo que puede postergarse, ¿sí? O al revés, si fuera el más optimista, sería lo contrario. Y lo mismo pasa cuando ya le preguntás por el clima de inversiones dentro de un año. ¿Sí? 55% visualiza que no va a haber cambios relevantes en relación a hoy.
solamente un 8%, ¿sí?, visualiza que va a ser mejor y un 37% visualiza que va a ser peor que el que tenemos hoy. Ese 37% implica una mejora igual con lo que se relevó en abril. Claro. Que en abril quizás era más la incertidumbre porque recién arrancaba el gobierno. Con situación económica pasa lo mismo. Los números no son alentadores, pero en realidad hay, voy a decirlo así, menos pesimismo que en la torre de abril que la dejaste sombreada. Tal cual. En ambos casos ocurre eso. No hay un panorama muy auspicioso, pero en todo caso es mejor el que teníamos en abril al comienzo del gobierno. ¿Sí? Vamos un poquito más y si avanzamos a la siguiente placa. Acá, dado que uno de los cambios fundamentales en torno a esa posibilidad de aumentar o no la inversión tiene que ver con los cambios que se dan en el régimen de promoción, ¿sí?, se les pregunta, bueno, ¿qué están haciendo con esta incertidumbre en torno a los anuncios sobre cómo se va a modificar este régimen de inversión? ¿Sí? Casi la mitad lo que está diciendo es, bueno, yo no voy a invertir, estoy esperando más información para ver cuáles van a ser esos cambios. Al 31% no le resulta relevante estos cambios a efectos de su planificación de inversiones. Un 12% está diciendo, bueno, voy a adelantar las inversiones porque es más conveniente el régimen actual del que yo pienso que va a venir después de las modificaciones. Otra vez, expectativas. Expectativas, siempre estamos adelantando en función del comportamiento, de lo que yo espero que pase. Tira el tiempo si son razonables o si fueron prejuiciosas. Exactamente, pero muchas veces lo que pasa con las expectativas es que terminan alentando lo que se llama la profecía autocumplida. Yo te iba a decir eso mismo, termina pasando aquello que vos no querías que pasara en función de la conducta que tomaste. Por eso las expectativas son tan importantes en la economía y por eso fue tan importante el aporte de la psicología, de la disciplina económica, para entender un poco mejor cómo funciona nuestro cerebro, porque en nuestro cerebro justamente surgen las decisiones que son relevantes, en el nuestro como consumidores, como trabajadores, y en este caso de los empresarios, como contratantes, como fijadores de precios, como inversionistas, en definitiva. Por eso es tan clave la inversión. 8% está reformulando los proyectos y un 2%, es un porcentaje muy menor, está diciendo, bueno, yo voy a postergar inversiones. Es un porcentaje menor, pero está operando eso en relación a los anuncios eventuales que se hagan sobre el régimen, de nuevo, asumiendo que la inversión es donde está la gran apuesta para el crecimiento. ¿Sí? Vamos un poquito más. ¿Sí? Y nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el empleo. Y acá tenemos la misma dinámica, ¿sí? Cada torrecita corresponde a un relevamiento, por eso siempre aparece abril y octubre. Sí. Sombríe todos los viejos para quedarnos con un poco más de atención en el último. Y la pregunta que les hacen es, ¿cómo cree que evolucionará el empleo en su empresa el próximo año? No es cómo evolucionará el empleo en la economía, sino qué vas a hacer vos con tu empresa. ¿Vas a contratar más o a contratar menos? Y si te fijas, solamente un 21%, un quinto de los encuestados está diciendo que va a aumentar el empleo, que va a contratar más el año que viene. Un 61% dice no vamos a tener cambios en la plantilla y un 17% está anticipando que lo que va a hacer es retraer, es decir, va a disminuir el empleo con relación al nivel que está hoy. En relación a la comparación con los datos para atrás, el 21%, fíjate, es el menor dato, ¿sí?, que tenemos desde octubre de 2021. En términos de pensar que va a aumentar la contratación de personal. Exacto. Hoy el porcentaje que asume que va a aumentar el personal es el menor desde octubre de 2021 y algo similar te pasa con el 17%. Es casi el más alto, ¿sí?, desde este periodo. Sí, me pregunto cuánto habrá incidido, aunque nos vamos de tema, en esa expectativa tan alta de contratación que había por allá por el 21-22, el tema de estar saliendo de una crisis vinculada a la siempre pandemia, te va a afectar justamente, incluso cuando preguntas por clima de negocios, por crecimiento, todo eso quedó sumamente afectado, porque peor que esto no va a ser, por lo tanto solamente va a mejorar. Después que se te diluye ese efecto ya te quedas con un panorama más y esto está en línea con una desaceleración del crecimiento del empleo, ¿sí?, que tiene que ver también con esa desaceleración que estamos viendo en la economía. Ahora esta pregunta es interesante, si vamos a la siguiente, porque también muchas veces nos hace ruido con otras cosas que analizamos y en particular te muestra los dos lados que tiene el salario. El lado de quien lo cobra, y ahí asumimos justamente que estamos en una economía donde un tercio percibe salarios sumergidos, entendido como menos de 25.000 pesos líquidos por 40 horas semanales, pero cuando les preguntan a los empresarios, che, si estás diciendo que no vas a contratar, ¿cuál es el motivo que te lleva a restringir ese aumento de la plantilla? El 60% está diciendo el salario real es elevado, ¿sí? Por lo tanto, ahí tenés como la tensión que hay de un lado, el que lo cobra, y de otro lado, el que lo paga. En un país donde hay una cantidad importante de gente que gana entre 25 y 30.000 pesos, ¿no? Y donde venimos de años justamente de contracción del poder de compra y donde tampoco las pautas que discutimos la semana pasada sobre la ronda en curso está asumiendo grandes crecimientos de los salarios, ¿sí? 41% y ese porcentaje viene subiendo en los relevamientos, tiene que ver con estoy incorporando tecnología que me va a permitir justamente sustituir mano de obra. Dato importante que dialoga también con muchas desigualdades que observamos a nivel del mercado laboral y a nivel de la educación, ¿sí? Un 40% con algo más específico de la economía y la empresa, estoy vendiendo menos, tengo menos actividad, por lo tanto
yo prefiero ser cauto, ¿sí? Y después ya empieza a bajar, ¿no? Productividad de la mano de obra, conflictividad sindical, que aparece con un 23%, y algunas otras más que aparecen. Pero el salario real elevado siempre es llamativo porque conocemos los dos lados de la ecuación y este que viene aumentando como una tendencia que naturalmente es esperable que siga aumentando. Y un poquito más sobre esto, vamos a la siguiente placa, ¿sí? Y acá lo que tenemos es un zoom sobre qué está pasando con la incorporación de tecnología. Entonces le dice, ¿ha introducido usted en su empresa o está pensando en introducir nuevas tecnologías? ¿Sí? 71% efectivamente está diciendo, sí, estoy invirtiendo en tecnología para automatizar procesos y tareas, el grueso. Un 50%, fíjate, esta respuesta es nueva, no estaba hace un año, es sí, estoy invirtiendo en tecnología vinculada a inteligencia artificial. Más específicamente. Más específicamente y con todo lo que tiene de alguna manera detrás en términos de lo que estamos analizando, que es básicamente el dinamismo esperable para el empleo. Sí. ¿Sí? 20% sí, tecnología que directamente apunta a sustituir mano de obra. La primera no necesariamente, ¿sí? Esta ya es directo. Y solamente un 19% dice, bueno, no sustancialmente. Y ese porcentaje último está siendo cada vez menor. O lo que es lo mismo, cada vez más empresas están invirtiendo en tecnologías. Algunas son vinculadas a aumentar la productividad, pero quizás complementan con la mano de obra. Otras directamente a sustituir mano de obra. Y otras que pueden tener justamente el poder de sustituirla más adelante o de aumentar la productividad. O sea, esto es relevante en la perspectiva del empleo y es relevante en la perspectiva del crecimiento porque apunta al corazón de lo que es la productividad. Claro. ¿Sí? Así que por acá tenemos, de alguna manera, esa introducción, ¿sí? A lo que serían las expectativas empresariales, entendido como un intento de entender qué es lo que está detrás de las decisiones potenciales en términos de inversión, en términos de empleo y, por tanto, en términos de crecimiento, en términos de productividad y en términos de inflación, lo que tenemos es justamente un panorama como el que hemos ido analizando, que cada vez los empresarios esperan que la inflación se acerque a la meta, aunque todavía la visualizan por arriba de la meta. La meta era del 4,5, ¿sí? Hoy estamos por debajo, pero cuando les preguntan en 2026 o en 2027, están diciendo, todavía la visualizo arriba, 4,7 este año, 4,9 el año que viene, y eso es relevante, porque justamente los empresarios son quienes son la referencia para la fijación de precios. Por tanto, no es solamente la expectativa, sino que acá también tenés justamente la consecuencia directa, que es decir, efectivamente, yo todavía no estoy visualizando que va a ir al 4,5, y eso es relevante porque el 4,5 es el que contiene justamente la proyección asociada al crecimiento salarial en el marco de la 11ª ronda de negociación colectiva, que es la ronda que está en curso. Sí, sí, que todavía tiene unos cuantos grupos de actividad o rubros de actividad con acuerdo pendiente y por eso transcurre. Gracias, Germán, por este informe muy interesante e inquietante también en algunos aspectos. Pero esto está en desarrollo. Está en desarrollo, sí, Tincho. Esta mañana el presidente Yamandu Orsi se reunió con una delegación de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales que, entre otras cosas, le planteó la necesidad de que se cumplan los compromisos en su momento presentados en la campaña electoral. Desde la CONACYT se evaluó positivamente el encuentro y se expresaron fundadas expectativas de mejoras en varios de los puntos planteados. Los planteos tienen que ver con, con la incertidumbre que se mantiene por el momento acerca de lo que va a ser particularmente asignado a partidas salariales. Y justamente, como preocupación principalísima de este colectivo de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales, hemos decidido generar como elementos de apoyatura a una situación salarial que seguramente sea al menos la de no perder salario durante estos 5 años, que es algo relativamente positivo que escuchar. La realización y la presentación de ciertas herramientas que son para generar, en algunos casos, mejoras directas en el servicio para los trabajadores policiales, para todos los trabajadores del Ministerio del Interior, valga la apreciación, y que algunas incluso pueden llegar a significar aumentos indirectos del salario. Por ejemplo, el tema de la revisión de los recargos horarios, el tema de poder asignar a otros cuerpos policíacos que están trabajando en situaciones difíciles horarias, en mejores horarios como el 12x36, particularmente los compañeros de caminera, el hablar de que estos compañeros no salgan a trabajar solos a la calle, la posibilidad de empezar a trabajar en líneas fuertes que tienen que ver con la vivienda, con la inversión en vivienda, que es en sí a la vida de todo trabajador, pero particularmente a los policías, muchos de ellos que viven en situaciones de barrios con complejidades sociales muy graves, pero que además tienen que invertir sumas de dinero bastante altas para poder vivir en un hogar decoroso. Eso liberaría parte del salario del funcionario policial, pero además le estaría permitiendo la posibilidad de generar un porvenir para su familia y una tranquilidad de estar invirtiendo en lo propio. Otra línea importantísima que planteamos fue el reflotamiento de las negociaciones con el Banco de Seguros del Estado para poder generar un seguro de vida acorde
a la realidad del trabajo policial actual, que en algún momento se tuvo y se perdió, y que hoy siempre fue un gran reclamo, pero hoy ante los retos que tiene la Policía Nacional es importantísimo tenerlo. Retomamos el panorama internacional y volvemos a un escenario de guerra, pero esta vez en la región, porque el plan de paz del presidente colombiano Gustavo Petro parece irse al diablo. No solamente porque en la zona del Catatumbo, en el noreste del país, frontera con Venezuela, se enfrenta al Ejército de Liberación Nacional con disidencias de la FARC, sino que el mandatario colombiano ordenó un ataque inmediato para tratar de capturar en el departamento del Guaviare a Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor Central, la principal disidencia de las FARC. El presidente colombiano ordenó al ejército embestir al jefe de las disidencias de las FARC, Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, en el selvático departamento del Guaviare, en el sureste del país, donde desde esta madrugada se registran intensos combates en los que participan la policía y el ejército. El diario local El Tiempo reportó que al menos 10 disidentes han muerto a la espera de un pronunciamiento oficial de las Fuerzas Armadas, mientras que el ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez Suárez, también informó de las operaciones contra estructuras narcoterroristas del cártel de alias Mordisco, que tienen amenazadas y extorsionadas a comunidades y campesinos. Fuentes del sector de la defensa indicaron que las acciones aéreas y terrestres se concentran en áreas rurales de Calamar y Miraflores, epicentro de ataques recientes por parte del Estado Mayor Central, la más importante disidencia de las FARC, donde los hombres de Iván Mordisco atacaron con drones y explosivos la vivienda del alcalde y una base militar en las semanas previas a la actual orden de Petro. La presencia del Estado Mayor Central se ha esparcido en el departamento del Guaviare hasta dominar rutas fluviales estratégicas para el tráfico de drogas, armas y precursores químicos para los laboratorios que procesan la cocaína. Unos 70 combatientes de las disidencias han muerto este año en operativos del Ejército de Colombia, según estimaciones del Ministerio de Defensa, que ofrece una recompensa de $1.300.000 por información que lleve a la captura de Iván Mordisco. La guerra entre Ucrania y Rusia nunca ha perdido intensidad, pero ahora particularmente se concentra sobre la estratégica ciudad de Pokrovsk, en el Donetsk, en el Donbass, en el este de Ucrania, donde las tropas rusas ya han comenzado a entrar a esa ciudad que está prácticamente desierta, lo cual comprometería mucho el futuro de la guerra en Ucrania, sobre todo para los ucranianos, en virtud de que ese sería un punto clave para lograr llegar a otras ciudades realmente importantes del Donbass como Sloviansk o Kramatorsk, que son nudos importantes en la estructura de Ucrania. Por otra parte, la manera que tiene Kiev de defenderse es atacar estructuras críticas de Rusia en territorio ruso. El asedio sobre la ciudad de Pokrovsk apunta a ser aún mayor, luego que el comandante en jefe del ejército ucraniano, Alexander Sirskyi, asegurara al New York Post que Rusia se encuentra concentrando alrededor de 150.000 soldados de los 700.000 desplegados en el país invadido en una ofensiva para capturar la ciudad con grupos mecanizados y brigadas de infantería de marina como parte del avance. La ciudad tiene un valor estratégico crucial, situada en la encrucijada de varias rutas y líneas ferroviarias que conducen a las últimas posiciones fuertes de las tropas ucranianas en el este, y la toma de Pokrovsk complicaría además el suministro de las tropas en otros frentes y ofrecería a las fuerzas rusas una plataforma de avance hacia el oeste, donde las defensas ucranianas son más débiles, y hacia el norte, en dirección a las grandes ciudades de Kramatorsk y Sloviansk, aún bajo el poder de Kiev. Pokrovsk está prácticamente desierta después de albergar a más de 60.000 habitantes antes del inicio de la guerra, muchos de ellos empleados en las industrias minera y metalúrgica predominantes en la región del Donbass. Mientras el frente de combate de Pokrovsk avanza y retrocede metro a metro, la táctica de Kiev de atacar infraestructuras esenciales rusas ha vuelto a dejar una refinería de crudo en llamas, esta vez en Saratov, en la región del Volga, al suroeste de Rusia, una terminal petrolera marítima en Crimea y un almacén en la ciudad ucraniana de Donetsk, según informó el Estado Mayor del Ejército ruso.
Puerta de salida. Ahora repasamos el pronóstico del tiempo. Estamos ya en los instantes finales de nuestra edición central. Vamos a ver cómo estará el tiempo en Montevideo y área metropolitana. Mañana miércoles 12 de noviembre. En la mañana se prevé que esté cubierto a nuboso con algunas precipitaciones y tormentas, pero irá mejorando y habrá disminución de nubosidad en la tarde-noche. La temperatura mínima será de 16 grados y la máxima de 24. Pasado mañana, jueves, según Inumet, va a estar mejor porque en Montevideo y área metropolitana se prevé que por la mañana el cielo se presente claro y algo nuboso y por la tarde y la noche claro y algo nuboso también. No hay pronóstico de lluvias para el jueves. Lo que se pronostica en términos de temperaturas extremas es lo que ven. Una mínima de 13 grados y una máxima de 25. Nos estamos yendo, pero los invitamos a quedarse en la pantalla de TV Ciudad porque ya viene Lado B y luego el resumen de esta edición central en síntesis. Mañana tendremos, como siempre, 3 emisiones informativas en vivo. La primera a 8 de la mañana, la segunda a las 13 y reapareceremos con Natalia a las 18:30 para otra edición central ya en la mitad de la semana. Los esperamos. Gracias por estar. Que pasen bien.